Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 16. Una cosa que no hay que olvidar cuando estudiamos el libro de Reyes es el contexto. Y hemos estado hablando en los contextos anteriores de Israel. Ahora vamos a trasladarnos a Judá. Recuerden de que el contexto general de estos dos libros, de Primera y Segunda de Reyes, es la división de los reinos, o la división de Israel. Israel se divide, las 12 tribus se dividen en 10, las del norte, y 2 las del sur. Ahora, ambos tenían reyes, más o menos 36 reyes son los que gobernaron a Israel. Por un lado, un grupo de reyes malvados, la mayoría fueron malvados. Primero vimos a David, después vimos a ¿cómo se llama? El hijo de Salomón, y después vimos a este otro, el hijo de Salomón. Fueron perversos ellos. El único rey que destaca la Biblia que tuvo una actitud distinta fue David. Y vemos a David con problemas también, como vemos a las vidas de cada uno de nosotros también con problemas. Pero no podemos hablar del carácter de esta gente sin decir cómo somos nosotros también, porque ese es el propósito de estudiar el Antiguo Testamento: cómo andamos, cómo somos, quiénes somos, y lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cuál es el propósito por hacerlo. Y en la medida que nosotros estudiamos estos libros, podemos examinarlo cada uno de nosotros a la luz de lo que la Biblia nos enseña. Aquí vamos a estudiar a un nuevo rey, el hijo de este rey que fue en cierta medida bueno, pero de repente actuaba de una manera incorrecta: Josafat. El hijo de Josafat, llamado Joram. Joram, fíjense que después de 25 años que este Josafat había estado en el reinado, se lo entrega a su hijo Joram. Joram no fue un rey bueno tampoco delante de los ojos del Señor. Y esta es una de las cosas que casi siempre apunta en todos los pasajes que hemos leído o que leemos acerca de los reyes. La mayoría, Dios concluye que ninguno anduvo bien, todos fueron malos. Eso es lo que dice la Biblia en estos pasajes que vamos a estudiar. Y fíjense, cuando vemos a Joram, rey de Judá, necesitamos también contextualizar el aspecto importante que hay que retomar y tomar en cuenta acerca de la vida de Judá. Judá era 2 tribus que habían sido divididas de las 10, y que en cierta medida Dios siempre tenía un poco de misericordia para este pueblo, como lo tenía para las 10 tribus de Israel. Y aquí en este pasaje vamos a hablar de 2 reyes. En el primer caso vamos a hablar de Joram, en el versículo 16 de Segunda de Reyes 8. Y vamos a leer el versículo 16. Dice el versículo 16: en el 5.º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Vean ustedes algo importante aquí. ¿Quién era Acab? El rey de Israel. Rey de Israel. ¿Era bueno Acab? ¿Fue buen rey? No, muy malo. Muy malo. Un rey malvado. No vamos a repetir la historia, hermanos, porque no nos acabaría repitiendo el carácter de estos reyes. Lo que podemos decir, en primer lugar, que todos se apartaron de Dios. Uno de los problemas
que podemos enfrentar los creyentes es apartarnos de Dios, apartarnos de Yahvé. Es el peor problema que podemos hacer, o la peor decisión que puede tomar un creyente. Y hay consecuencias serias de esto. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede apartarse un verdadero creyente del Señor? En la historia vemos aquí algunos reyes malvados apartándose. Dios les muestra misericordia, les da alternativa, les da responsabilidades, pero ellos dicen, no queremos nada contigo. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos ser nosotros los protagonistas de todo. Y saben que en la historia de la humanidad, ¿quién es el protagonista de la vida de los seres humanos? Es Dios. Por eso es que la gloria debe de ser para Él, para nadie más. Por eso es que tenemos estas historias aquí que nos muestran el carácter de los reyes que no debemos de tener nosotros, ni se nos debe de cruzar por la mente en algún momento tomar estas decisiones de estos reyes. Pero yo no soy rey, puede decir usted. Y yo quiero recordarle un versículo que dice allá en Pedro, ¿qué nos hizo él? ¿Somos reyes, hermano? Claro que sí. Porque a veces se nos olvidan estos principios en la vida cristiana, y a veces, claro, yo no voy a venir a decir, mire, hermana Berta, usted es una reina, por lo tanto, usted no debe de vivir como viven todos esos pobrecitos y vendiendo la prosperidad. No, tampoco se trata de eso. Tampoco. El real sacerdocio, hermano, es todavía mucho más que ser un rey. Fíjense que cuando dice real sacerdocio, es que lo pone en un lugar mucho más superior, Dios. Porque no solo somos de la realeza de Dios, sino que somos un sacerdocio de Dios, que servimos a Dios. Por lo tanto, estos reyes también habían sido colocados por Dios, pero se habían olvidado de Dios. Y acá, vemos aquí en el versículo que en este quinto año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y contemporáneo de Josafat, fíjense bien, es decir, estamos paralelamente hablando de que en el reinado de Israel estaba otro reinado en Judá. Esa es la línea de la cual estamos hablando. Y Joram había retomado el reino en Judá. Ya no vamos a hablar de Israel, sino en Judá. Judá, recordemos que Dios siempre ha tenido alta estima a estas dos tribus, porque de esta genealogía de Benjamín y Judá iba a venir el Mesías. Y también Dios había hecho una promesa a David de la cual venía este linaje. Y por lo tanto Dios siempre quería proteger, cuidar como un buen pastor. Y por eso es que creo yo que David en el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, le estaba recordando el pastoreado de Yahvé de los ejércitos con el pueblo de Israel. Porque Dios siempre fue un buen pastor. Y aquí es importante entender, hermanos, que no es Dios el problema es el ser humano. El problema somos nosotros. A veces nosotros creemos que, y voy a decir algo también retomando algunas palabras del hermano Bel, y esto es verdad, y lo hemos repetido muchas veces en estos estudios. Por ejemplo, pueden haber padres malos, pero haber hijos buenos, ¿no es cierto? O pueden haber padres buenos y haber hijos malos. Y esta es una verdad. Pero fíjense bien, en la historia vemos cómo el carácter de los reyes era transmitido a los hijos, a los hijos, a los hijos, y esto iba de mal en peor. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Puede romperse esta situación, porque algunos le llaman maldición generacional.
Pero aquí no estamos hablando de una maldición generacional. Estamos hablando de la responsabilidad del hombre en vista de un privilegio que Dios había repartido. En este caso, un rey. Es como, hermanos, esto es como que veamos a los gobernantes hoy. ¿Quién ha colocado a los gobernantes? Dios los ha colocado. ¿Son buenos gobernantes? La mayoría son malos gobernantes. ¿Es Dios responsable por esto? No, son ellos responsables. Y los reyes eran responsables de sus malas decisiones aquí. Joram, fíjese, hijo de Josafat, ascendió al trono a los 25 años después del reinado de Josafat. Y en el versículo 17, tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 8 años. 8 años, 8 añitos, 2 periodos de 4 años. Imagínense ustedes, yo creo que si lo contextualizamos, 8 años son suficientes para valorar realmente la actitud de este rey. Bueno, para Dios no necesita ni siquiera 8 años, pero 8 años para ver el carácter de un rey como gobernante, como jefe militar, como administrador de los recursos de Dios, es decir, etc. Aquí podemos hablar mucho de mayordomía, pero es tan importante esto, es tan importante esto que este ascendió al trono de Judá en una edad muy buena y terminó en 8 años, se acabó su reinado. 8 años es un periodo muy corto, diría yo, para un rey. Entonces, pero necesitamos ver algunos principios importantes aquí. Fíjense en el versículo 18, que ahí quiero que nos centremos un poco acerca del carácter de Joram, porque el 18 es donde empieza a hablar de Joram. Miren lo que dice: Joram hizo lo que ofende al Señor. Joram hizo lo que ofende al Señor. Quiero que nos detengamos un poco en esto, porque podemos pasar toda la tarde y hacer vigilia quizás hablando de Joram, pero lo importante que necesitamos verlo es qué es lo malo o lo que ofende al Señor. ¿Qué es lo que ofende al Señor? Algunos pareciera ser, algunos creyentes pareciera ser de que no les importa lo que a veces la palabra del Señor quiere transmitirnos a nosotros, o lo que Dios mismo nos habla a través de su palabra. Y yo voy a hablar de otras acciones que nosotros como creyentes hacemos, viéndolo a la luz de la palabra, que también son ofensa delante del Señor. El no congregarse es una ofensa a Dios terrible, porque es contra la voluntad de Dios. Pero a algunos hermanos no les importa, a algunos no les importa. Y pues cualquiera puede decir, bueno, yo creo que tengo comunión aquí en la casa con el Señor. Sí lo puede tener, pero sabiendo que hay un culto, hay un estudio donde puede edificarse, y no está en obediencia o en desobediencia. Punto. El Señor es claro en esto. Ahora, podríamos hablar de Joram. Dije, Joram hizo lo que ofende al Señor. No dije, hizo alguna cosa. Todo lo que hizo ofendía al Señor. Todo lo que hizo. Ahora, cada uno de nosotros sabe y puede valorar qué es lo que ofende al Señor y qué es lo que no ofende al Señor. Yo quiero que veamos algunos versículos aquí. Quiero que nos traslademos a Primera de Pedro. Vamos a hacer un paralelo en esta situación, porque necesitamos ver la vida de nosotros también, no solo de Joram. Examinémonos a la luz de la palabra, a ver cómo andamos nosotros, y lo que hay que rectificar, hagámoslo, y lo que estamos caminando bien, continuemos haciéndolo. Este es el propósito del estudio. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2. Quiero que vaya a Primera de Pedro capítulo 2. Veamos aquí
lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Lo que agrada y lo que no agrada a Dios. O lo que ofende o lo que no ofende al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el versículo 2, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Voy a leer, desear como niño recién nacido. El versículo 1 es, desechando pues toda malicia. Desechando pues toda malicia. ¿Le agrada a Dios que seamos maliciosos nosotros? No malicia con el vestido, no se trata de eso, sino que nuestras actitudes en lo que hacemos siempre lleve algo de maldad. Eso es lo que está diciendo aquí. Y en esta versión que tengo, que es el lenguaje más actual, dije, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Lo malo. Dice, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esto no agrada. ¿Hacían los reyes todas estas cosas? Los reyes hacían todas estas cosas. Ya van a ver ustedes cuando allá el escritor a Samuel, ¿cómo se llama? A Reyes, habla acerca de que este hombre hizo lo que no agradaba a Dios o al Señor. Está hablando de estas cosas. Ahora pregunto yo, ¿tenemos algunas de estas cosas nosotros? Sí, tenemos. Las tenemos. Todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí dice, no se digan mentira, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Esto no agrada, no abona absolutamente nada en la vida cristiana. Estas cosas ofenden en vez de agradar al Señor. Eso es la expresión que vemos aquí. Dice, Joram hizo lo que ofende al Señor. Cuando nosotros hacemos una de estas cosas o cualquiera de estas cosas, eso ofende al Señor. Por eso el versículo 2 dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Hermano, agrada al Señor desear la palabra del Señor. Pero ¿qué de lo que no les agrada venir a los estudios bíblicos y no que hasta el domingo de traslado? Una vez a la semana. Allá pueden estar pensando, cualquiera puede estar pensando, no, pero si yo al domingo alabo al Señor y sí, probablemente sí, pero están en desobediencia durante todo el tiempo. Y saben que los creyentes somos así, que nos venimos a echar un cultito y queremos que Dios nos bendiga todo el tiempo después. Esto es desobediencia al Señor. Y por eso es que es importante ver también lo que Pedro estaba diciéndole a la iglesia. ¿Saben que esta iglesia? Miren, Pedro, no crean ustedes que Pedro fue suave en decir estas palabras aquí. Bueno, Dios mismo no fue suave con Pedro para que las dijera. Pedro estaba enfatizando la vida de los creyentes. Y generalmente cuando hablamos de la vida de los creyentes, creemos nosotros que solo es en la iglesia. Ya van a ver ustedes que no. Sigamos con el capítulo 2 de Primera de Pedro. Mire lo que dice. Versículo 4 y 5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. ¿Qué somos nosotros, hermano? Somos piedras vivas. ¿Y por qué, hermano? Las piedras muertas no pueden hacer absolutamente nada. Pero Dios nos necesita a nosotros. Dios puede usar a cada uno de nosotros. Por eso dice, ustedes son piedras vivas para levantar un templo espiritual. Un templo espiritual. Nadie puede, imagínense que nosotros todos estuviéramos muertos. Bueno, hay iglesias que están muertas hoy por hoy, hermano. Sí,
Hay iglesias que están muertas espiritualmente. El Señor quiere darle vuelta a esto y que la iglesia se vuelva un templo espiritual para el Señor, que lleve alabanza. Miren en el versículo, dice: por lo tanto, acérquense a Jesucristo. ¿Agrada esto a Dios, hermano? Amén. Esto es lo que agrada al Señor. Fíjense, cada creyente, cada vez que quiere acercarse al Señor, debe de hacerlo a través de Jesucristo. Por eso es que yo no he encontrado otra forma de poder vivir la vida cristiana. Tiene que ser por fe en el Señor. Debe de ser por fe, porque es la única manera de poder llegar al Señor. No tenemos otra vía. Podemos llegar por fe al Señor, y al Señor le encanta esto. Por eso dice: acérquense a Jesucristo. Me encanta esta versión, ¿saben por qué? Porque tenemos el acceso directo al Señor. ¿No es cierto? Esto me garantiza a mí, hermano, que pase lo que pase en mi vida, yo puedo rectificar y volver al Señor. ¿Y por qué he tomado este pasaje, hermano, aquí? Porque estamos hablando de un rey que no le interesó a Dios, que hizo lo malo delante de sus ojos, pero tuvo el chance de rectificar. Ahora, ¿tenemos chance nosotros también? ¡Claro! Cada instante, hermano, es un momento que el Señor nos da para poder rectificar si andamos mal. Y si andamos bien, de poder continuar andando con el Señor. En el versículo también sigue diciendo: pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. ¿Cuál es la piedra más valiosa entonces, hermano? Cristo. Y debemos de nosotros buscar al Señor siempre, porque es lo que, fíjense cómo lo describe Pedro aquí, es lo más valioso. Y si para Dios Jesucristo es lo más valioso, debería de ser para nosotros también Jesucristo lo más valioso. Pero ahora la pregunta es lo más valioso en mi vida cristiana el Señor? ¿Hago lo que el Señor haría o hago lo que el Señor no haría? Bueno, sigamos leyendo. Miren lo que dice. Además, ustedes son sacerdotes especiales. Cuando hablamos de real sacerdocio, estamos hablando de sacerdotes especiales. Miren, hermano, cuando creo yo que Dios le dio estas palabras a Pedro, le dijo: dile a los hermanos tuyos, a la iglesia, que ellos son sacerdotes especiales. Ahora les pregunto, ¿cuál era el trabajo de un sacerdote, hermano? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Ministrar a los demás. Ministrar a los demás y ministrar para los demás. No como hoy, ¿verdad? Que aún los pastores han sido colocados por Dios y la iglesia le ha sido entregada para administrar a estos hermanos y ministrarlos, y lo que hacen es destruirlos. Muchos pastores los destruyen quitándoles el dinero, destruyéndolos con falsa doctrina, y se olvidan que el dueño de la iglesia es el Señor, porque Él la compró con su sangre. Y nosotros, hermanos, ¿qué somos? Usted y yo somos sacerdotes especiales para Dios, para poder ministrar a otros. No somos más que eso. Somos siervos del Señor. El sacerdote, hermano, pasaba de pie día y noche ofreciendo sacrificios en el templo. Y esa es la idea que trae el escritor para decirnos a nosotros: ¿sabe qué? Tú eres un servidor del Señor que puede llevar la alabanza, la adoración, y puede ministrar a los demás también. ¿Y cómo puedo ministrar a los demás? Bueno, hay tantas formas de ministrar a los demás: a través de la enseñanza, a través de la consolación, a través de orar por, interceder por otro hermano. Hay tantas maneras. Un sacerdote tiene funciones muy marcadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero lo que me encanta a mí de este pasaje es que dice: ustedes son sacerdotes especiales. ¿Especiales para quién? Para el Señor. Somos especiales para el Señor. Y hermanos, si somos especiales, entonces debemos de tener este cuidado nosotros de sentirnos especiales para el Señor. Porque probablemente hay alguno que pueda decir: no, pero es que el Señor a mí no me toma en cuenta. No, pero es que el Señor conmigo no quiere tratar. No, pero es que el Señor a mí me desprecia.
no porque el Señor yo creo que no está conmigo y empezamos a meternos cosas en la cabeza que para nada. Aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres especial para el Señor. Otra cosa importante en el pasaje, dice, y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Miren, oigan lo que acabamos de leer. Y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él. Hermano, ¿cuántos sacrificios nosotros hacemos para el Señor que le agradan? Aquí está lo importante, porque estamos viendo a Joram. Es fácil acabarnos a Joram y decir, Joram fue un rey perverso y malo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de las cosas que le agradan al Señor estamos haciendo nosotros? Y la primera cosa que le agrada al Señor, ¿qué es, hermano? Que usted debería de saberlo. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué dice Hebreo y qué dice Romano? Sin fe. ¿Y por medio de quién podemos agradar al Señor? Miren el versículo. Por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios. Hermano, usted está aquí hoy porque usted está presentando un sacrificio vivo al Señor. A algunos de los creyentes no les interesa esto y por eso yo estaba hablando del congregarse. El congregarse es un sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Al Señor le agrada que usted esté aquí, hermano. No crea usted que Dios no toma en consideración el hecho de que se haga presente a un estudio bíblico. Le encanta al Señor, le encanta. Pero la actitud debe de ser también dependiendo siempre del Señor. ¿Y por medio de quién? Por Jesucristo. El medio para llegar a Dios siempre ha sido y será nuestro Redentor, el Mesías, el Cristo. Nadie más. Y por eso es que Pedro dice aquí, pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confía en mí jamás será avergonzado. Aquí en esta versión dice engañado. Y esto es verdad. Si nosotros confiamos y dependemos del Señor, nosotros jamás vamos a ser engañados. Y sabremos la verdad. Y esa verdad nos va a hacer libre de todas las artimañas del maligno que nos quiere meter cosas en nuestra mente y tratar en la vida espiritual para desbarrancar el edificio que Dios quiere construir. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento y sobre ese fundamento Él quiere que nosotros construyamos. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Y dice Pedro, el que confía en mí jamás será avergonzado. Ahora, yo no sé si usted lo cree. Si usted confía en el Señor, nunca será avergonzado ni delante de los hombres ni delante del Señor. Dios siempre lo va a vindicar a usted. Ahora, fíjense en el versículo 7. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. ¿Por qué es que consideramos nosotros que Cristo como fundamento es valioso para nosotros? Porque confiamos en el Señor. Y fíjense el versículo dice, pero a los que no creen les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también, esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Los que desprecian a Jesucristo, siempre para ellos será, lejos de ser el constructor o el que nos edifica, será un tropiezo para la gente. Pero para nosotros Jesucristo no es eso. Es el que nos sustenta, es el que nos alimenta, es el que nos protege. El Señor siempre. Ahora, fíjense en el versículo siguiente. Pero dice, eso es lo que se merecen. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Ahora, el Evangelio para la gente es un problema. Usted predica el Evangelio, la gente dice, no quiero aceptarlo. No quiero nada con eso. Y para ellos es tropezadero eso. Ahora,
Versículo 9, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Ya antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Yo no sé si a usted le gusta esto que está escuchando. A mí me encanta saber, hermano, nos ama Dios, amó a estos reyes, los amó tanto, hermano, que fíjense que aquí es importante ver también el carácter del Señor. Dios, a pesar de que los seres humanos somos malos, siempre nos trata con misericordia. A todos los reyes les dio un chance, les dio una oportunidad. Ahora, estamos hablando de hacer lo que ofende al Señor y lo que no ofende. Ahora, quiero que vea algunas cosas que Pedro va a decir: no hagan esto, no hagan esto, hagan esto otro. Miren en el versículo 11. Este es un buen ejemplo que podemos ver en nuestra vida cristiana. Miren el versículo 11. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. Y esto es verdad, hermano, es verdad. A veces nosotros nos aferramos a este mundo y nosotros no somos de este mundo, vamos de paso. Pero miren lo que dice Pedro: no hagan nada que obedezca a sus malos deseos. En el versículo 11, en la Reina Valera dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne siempre nos va a meter en problemas con nuestro espíritu, nos va a meter en problemas con nuestra conciencia, nos va a meter en problemas con nuestra manera de pensar. La carne siempre, y aquí en esta versión dice: no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. ¿Y cuáles fueron los malos deseos de los reyes? El poder, la riqueza, las mujeres. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Las mujeres. El tener 1000 mujeres, tener caballos, buenos caballos, jinetes, tenía carros. ¿Es bueno esto? Sí, es bueno, pero no es el énfasis. Nosotros probablemente no es esto. Tal vez no son mujeres, no son hombres, pero pueden ser, por ejemplo, el afán de tener más dinero, el afán de estar en el trabajo metido y no ocupar un tiempo para el Señor, el afán de que los hijos estén metidos en otras cosas en vez de buscar al Señor, el afán de que los hijos se casen bien. A veces viene que este es un problema. Los padres de familia a veces quieren insistir: no hijo, no hija, mira, la fulana, tienen dinero, tienen esto, y a veces no saben la vida, y a veces son impíos inclusive. Es decir, estas cosas batallan contra nosotros y nos van a meter en problemas. Aquí dice: nos llevarán a la perdición. Versículo 12. Pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Miren lo que dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En la Reina Valera. Aquí esta me gusta porque dice: pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Aquí en la iglesia, hermano, todos nos portamos bien. Amén. Todos nos portamos bien en la iglesia. Pero ¿qué de nuestra vida allá afuera? ¿Vivimos como creyentes? ¿La gente sabe que soy creyente? ¿Que creo en un Dios verdadero? ¿Que amo a ese Dios verdadero? ¿Que doy testimonio de ese Dios verdadero? ¿Que en el trabajo doy testimonio de ese Dios verdadero? ¿Que sirvo a ese Dios verdadero? ¿Lo sabe? Esto es lo importante. Los reyes se olvidaron de esto y por eso fracasaron. Por eso Pedro dice: pórtense bien, hombre, los trata con ternura. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Y miren el versículo diciendo: así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados,
luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día que Él les pida cuenta a todos. Va a haber un día que el Señor va a pedir cuenta, hermano, de nuestras actitudes, no solo en la iglesia, sino allá afuera, como padres, como siervos, como esposos, como hijos, como jefes, de todo el Señor va a pedir cuentas. Pero el mayor propósito aquí dice, pórtense bien, hombre, aunque la gente hable mal de ustedes por dar un buen testimonio y ellos digan que están locos, porque es verdad, muchos dicen, estos creyentes están locos, hombre, les lavaron el cerebro. Muchos dicen eso, pero bendita gracia que nos lavó el cerebro, hermano, porque si no fuera por ellos no estuviéramos en pie nosotros, porque es por misericordia. Pero algo importante aquí, lo que dice Pedro dice, luego verán el bien que ustedes hacen. ¿Es importante hacer el bien delante de los impíos, hermano? Claro que sí. Miren, dice, ellos van a ver el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que en Él les pida cuenta todos. Ahora, cada uno de nosotros debería de esperar en el tribunal de Cristo unos buenos aplausos del Señor. Creo yo que sería lo mejor. Aquel pensamiento de que el creyente dice, no, si yo con solo que pase como gato para arriba me basta, no debería de estar en un creyente. No debería de ser así. Y fíjense, y por eso Pedro habla de cosas prácticas aquí. Pero miren, si quieren algo más, vean lo que agrada o lo que desagrada al Señor. Versículo 13. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de portarse bien, hermano? Y hacer lo que es correcto. Que no hablen mal del Señor. Porque casi siempre, cuando la gente apunta a un creyente que da un mal testimonio, el nombre del Señor es vituperado. Y todo eso necesitamos evitarlo nosotros. ¿Para qué? Para no ser como estos reyes malos. Si vive que de un impío dice, lee a estos reyes, ¿qué creen ustedes de Joram, por ejemplo? No, hombre, qué barbaridad. Pertenecía a la tribu de Benjamín o de Judá y mire qué malvado, era un mal creyente. Aún nosotros, ¿no es cierto?, que criticamos a estos reyes. David, por ejemplo, tuvo problemas, sí, pero la Biblia dice que es un hombre que anduvo conforme al corazón del Señor. ¿Y por qué lo dice? Porque es verdad, como cometió algunos pecados, pero ¿qué hizo él? Rectificó y buscó al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros también. Nosotros somos malos también, hermano. No podemos decir otra cosa de nosotros, pero sí tenemos la ventaja de que el Dios de misericordia nos abre puertas para poder decirle el problema que nosotros tenemos. Y nos abre la puerta. Y nos perdona, hermano. Y nos limpia de toda maldad también. Eso es lo bueno de la gracia maravillosa. Algunos le tienen miedo a la gracia, pero qué importante es la gracia que nos liberta a nosotros y nos da esa paz y ese consuelo en el Señor. Miren el versículo 13 también dice, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. ¿Tenemos gobierno malo? Sí, pero necesitamos obedecerlo. Sí. Siempre que sea algo que no estorbe o que no esté en contra de la voluntad de Dios, los creyentes debemos de sujetarnos a las autoridades. Porque si no lo hiciéramos, por ejemplo, si un hijo no se somete a la autoridad de su padre, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo. Está desobedeciendo al Señor. Por eso, ojo con los jóvenes que están aquí. Háganle caso a sus padres. Probablemente a ustedes les parece una tontería que los padres les estén diciendo, hijo, hija, fíjate bien con quién te juntas, fíjate bien que a quién eliges como tus amigos, fíjate bien esto. Un pastor el día sábado tuvimos una reunión y él me contó, y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes vean las cosas que a veces los creyentes les pasan. Y muchos de ellos van a parar hasta la cárcel. Y sufren penalidades por amor al Señor. Fíjense que
el hermano tiene 2 hijos presos. Uno de ellos, él dice, es culpable y lo acepta. El otro dice, está por puro, por estar en un lugar no adecuado. Dice que tiene un sobrino, él es loco cuando se pone a tomar, y andaba una pistola, y en la colonia se puso a andar disparando a diestra y siniestra. Viene el hijo de él y va y le quita la pistola, y al momento llega la policía. ¿Y a quién creen ustedes que llevaron preso? ¿Y cuánto tiempo creen ustedes que tiene este hermanito de estar preso? Le lleva 2 años. Ojo, a veces uno se mete en cosas que a veces no convienen, y por pura casualidad. Claro, es su familia, pero la gente, los malvados, las autoridades a veces no les importa. ¿Y saben qué hizo el sobrino? Agarró camino y se fue. No se hizo responsable. Hasta el día de hoy no ha dado la cara. Y el otro está preso ahí. ¿Ven? Ojo con quién se juntan los jóvenes. Háganle caso a sus padres. Sean responsables en esto. Y van a ver cómo les va a ir de bien. Porque el Señor los va a bendecir. Les va a dar larga vida. Les va a ir bien en su vida. Van a ser gente de bien. Háganle caso. Y por eso es que aquí habla acerca de esto. Miren, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. Me gusta esta expresión, dice, Dios quiere que ustedes hagan el bien para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes. ¿Interesa el testimonio, hermano? ¿Le interesa a Dios? Mucho. Mucho le interesa a Dios. Por eso es bien importante hacer lo que es correcto. Como administradores, recordemos, hermano, a quién le pertenece la vida según el Salmo 50. ¿De quién es la vida nuestra? Y digo nuestra porque la tenemos nosotros como una dádiva del Señor, pero Él la puede quitar en cualquier momento, incluso en cualquier circunstancia para hacerlo. Entonces, lo que Dios nos ha dado es valioso. Hay que cuidarlo, hay que administrarlo bien. Y esto es lo que está diciendo Pedro. No voy a seguir leyendo lo que dice Pedro, pero nos da algunas instrucciones. Ven, hermano, cómo ustedes pueden sacar conclusiones. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Molesta a Dios esto? ¿Lo enoja? ¿Le irrita? ¿No le gusta? ¿No le parece? Bueno, entonces corrijamos. Es el tiempo de corregir. A algunos creyentes no les interesa lo que Dios dice. Y por eso, volvamos a Segunda de Reyes. Joram hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab. ¿Y recuerdan quién era Acab? Un rey perverso. ¿Con quién estaba casado Acab? Jezabel. ¿Recuerdan? Y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Otro error terrible. Aprendamos, jóvenes. Bueno, nosotros que ya estamos casados, pues debemos de seguir adelante y tolerándonos entre los que ya estamos casados, y seguir adelante con este barco en el que ya estamos. Pero los que no están, ojo, abran bien los ojos y el entendimiento. Ojo, hay que ponerle una lupa y hay que mirar con la lupa de Dios, no con la lupa del ser humano. Yo le decía a unos jóvenes ahora, porque estoy trabajando a unas señoritas, apenas tienen 11, 12 años en 6º grado, y andan que pues sí, que yo no sé qué les pasa, pero el mismo desarrollo quizás las anda alterada. Y les digo yo, a ustedes les gustan esos cheretudos que andan perfumados, pero que los ven desde las 6 de la mañana hasta las 6, 8 de la noche y no hacen nada en la comunidad.
son parásitos de la comunidad. Pero eso les encanta a ustedes, esos vagos. Ojo, nuestros jóvenes deben de saber elegir. No elegir esos vagos que andan ahí. Qué bonito toca el saxofón. Que algunos se enamoran hasta de los músicos, ¿verdad? Porque como este pueblo es cuna de músicos, pues a algunos les encantan los músicos. Y algunos los vagos, los deportistas. Bueno, tenemos a Messi, a Ronaldinho aquí y Ronaldo en Chapultepec. Algunas esposas eso les gusta. Eso no es. Y el hermano Bel decía la vez pasada, miren que las mujeres, como son más sensuales, les gusta que le digan mentiritas en los oídos. Pero cuando ella le dice, mira, ¿y cuándo nos vamos a casar? No. Cuando ya son cosas de ella, no. Y si le preguntan, mira, ya tenés la cama, tenés cocina, tenés casa donde me vas a llevar. Que no les gusta, porque no son responsables. Y desde el momento que un hijo es un mantenido, inmediatamente debería de abrir su entendimiento. Fíjate, ¿y por qué yo estoy hablando de estas cosas, hermano? Porque Joram volvió a lo mismo que el papá. Hizo lo mismo. Ahora, yo he dicho en otras oportunidades, si hay cosas, hijos, que sus padres hacen, que ustedes ven que no es correcto, no lo aprendan. Sean astutos en esto, sean muy sabios en esto. Ahora, porque es verdad, a veces nosotros los viejos estamos viciados de cosas, de malas costumbres que los hijos pueden aprender. Pero aquí es donde está la sabiduría. Saber elegir lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Versículo 19. Pero el Señor no quiso, miren, es que Dios es un Dios de tanta misericordia, que a pesar de las maldades que estamos viendo aquí, de este hombre, Joram, miren lo que dice el 19, pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo. Yo tengo un principio que es importante aprender aquí. Hermano, es importante cómo nosotros somos, ¿cómo se llama? Dejamos huella en las demás personas. ¿Es importante o no es importante? Sí. Es muy importante. Nosotros necesitamos ser buena influencia para los demás. Pero también hay algo importante. Dentro de todo esto, Dios tiene planes. Y no hay que olvidarlo. En las circunstancias en las que vivimos los seres humanos, Dios siempre tiene un trato personal con cada uno. Y fíjense aquí, ¿por qué no quiso destruir a Judá? No a este rey. ¿Dios pudo haber destruido a Judá? Sí, pero por amor a quién no lo hizo. Pero en relación a qué no lo hizo. A la promesa que había hecho a David. Es que Dios es un Dios de gracia y misericordia, hermano. Dios, fíjense que Dios, si Él quisiera destruirnos a nosotros, nos hace en un momentito. En un momentito. Y si usted sabe que somos malvados, hermano, y que somos perversos, y aún así estamos de pie, no cree que es por la misericordia de Dios. Es pura gracia. Lo mismo como trató a este pueblo con misericordia, así nos trata el Señor también a nosotros. No sea aquellos que fanfarrones que se paran al frente a hablar de santificación y haciendo un montón de perversidades. ¿Cómo yo voy a presentarme delante de Dios diciendo que soy lo máximo, cuando realmente lo que soy es una podredumbre, realmente perverso? Pero como el Señor tiene misericordia. ¿Y saben qué? El Señor tiene misericordia aún de nosotros en base a David también. ¿Y por qué digo esto? Porque en base a quién nos trata el Señor a nosotros, hermano. ¿En base a quién nos trata? ¿A nosotros? No.
en base al Señor, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y nuestros pecados fueron perdonados, hermano? Todos fueron perdonados en la cruz del Calvario. Y en base a eso nos garantiza a nosotros esa misericordia. No es nada más que eso. Nosotros merecemos morir, pero el Señor dice: no, yo te dispenso gracia en cada momento y misericordia. Y por eso aquel salmo que dice: porque para siempre es su misericordia, a mí no se me quita de la mente, porque la gracia y la misericordia de Dios están presentes en cada circunstancia de la vida de nosotros. Este hombre era perverso. Dice: pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David. Ahora entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer con esto? Si somos siervos del Señor, si somos un sacerdocio especial, entonces necesitamos servir a los demás. Algún día recordará la gente lo que fuimos nosotros de paso por esta tierra, porque somos peregrinos. ¿Cuántos de ustedes tienen un buen recuerdo de alguien que afectó su vida con algo positivo? Yo tengo muchas cosas de gente que ya murieron, pero los conocí y me afectaron. Hicieron buenas cosas en mí. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. ¿Cuántas cosas estamos haciendo para que los demás se beneficien y que puedan ver el beneficio que reciben por una promesa que Dios hizo en el pasado? Eso es lo que estaba pasando con Judá aquí. Dios trató a Judá en misericordia por David. O sea, cachó por otro. Cachó por otro. Pues miren lo que dice: pues había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Y hasta el día de hoy tienes la lámpara encendida, hermano. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Versículo 20. En tiempos de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Fíjense, en tiempos de Joram, los edomitas se sublevaron, o sea, se levantaron, se exaltaron. Y dice aquí, y se nombraron su propio rey. Es decir, dijeron ellos: ya no queremos rey de Joram. ¿Y por qué? ¿Porque era bueno Joram? No. Esto es lo que puede pasar con nuestro gobierno. Hay gobiernos tan perversos que la gente quisiera poner a su propio. En El Salvador esto quieren hacer. Pero todo está bajo el control de Dios. Dios tiene control y serán las cosas como a Él le place. Entonces no debemos de olvidar eso. Pero ellos se sublevaron, ya dijeron: no respetamos al rey, nosotros vamos a poner uno para nosotros, los edomitas. Y el versículo 21: por lo tanto, Joram marchó sobre Zair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Joram y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Sin embargo, su ejército se dispersó. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Y vieron ustedes, un mal líder que provoca a otros, empiezan otros a sublevarse y a levantarse. ¿Y qué va a pasar después de esto? Bueno, miren el versículo 23. Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Ahí están algunos hechos. Ahí están algunos hechos en las crónicas. Pero Joram murió. Fíjense, versículo 24. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. ¿Ven ustedes
que el traslado de un reino es del padre al hijo, al abuelo, al nieto, al bisnieto, y ahí va. Es una secuencia. Y yo creo que en cierta medida la perversidad de estos hombres no se debió a la perversidad de los antepasados, se debió a que ellos eran el problema. A veces nosotros pensamos, ¿y por qué será que aquí no se llenan los cultos en día miércoles, viernes y sábado? ¿Por qué será? ¿Será porque el mundo tiene problemas con la gente, con los creyentes? ¿El problema dónde está? El problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Como en los ríos. El problema está ahí. Mientras un creyente no rectifique, siempre va a tener este problema. Cualquiera puede ir pretexto, pero es que yo estoy enfermo. Sí, pero es que yo tengo esto. Sí, pero es que yo tengo este negocio. Sí, pero es que yo tengo y ponen algún pretexto para no venir. Hoy viene la feria, bueno, a ver otro pretexto más grande. Qué sabroso, unas mujeres desnudas que venían hoy ahí bailando y el ¿cómo se llama? El torito pinto yo lo vi, hermano, porque venía de trabajar y de repente no me dejaron pagar. A la abuela me dieron verlo y tuve que verlo porque la policía tiene tapada la calle y no puede pasar uno por ahí, y tuve que irme a la otra a encontrarme con ella. De todas maneras, pero bueno, allá estaba el hermano, menos mal que estaba encapuchado con una chamarra y todavía me dice, no es mentira. Te dispenas porque estoy aquí, ¿verdad? No, bueno, no haber disciplina. No haber disciplina. Sí. Sí, por eso al principio aclaré que habíamos dejado ya el carácter de los reyes de Israel, ahora estábamos tratando con Judá. Israel tuvo otro Joram y ahora estamos viendo otro rey Joram, uno con Israel, otro con Judá. Aquí estamos hablando de Judá, de la actitud de Judá. ¿Por qué? Ahora entienden ustedes por qué Dios no derribó a Judá y se los acabó. Precisamente por eso, por la promesa hecha a David. Y ahí recuerdan ustedes que de este grupo, ahora pueden ustedes decirse, y el pueblo era perverso, hermano. Ya van a ver ustedes algunos pasajes más adelante. Judá era perverso como Israel. Sí, tenía muchos problemas. Pero Dios, a pesar de eso, aquí dice, el problema era el líder. Pero él dice, no me terminé. Bueno, dice en el versículo 23, 24, no, 20. No, el rebelión contra Judá. En el versículo, dice 19. Pero el Señor no quiso destruir a Judá. ¿Por qué no dice no quiso destruir a Joram? Porque Judá también tenía problemas. Y por eso Dios no quiso derribarlo, porque ya había hecho una promesa de mantener una lamparita. ¿Qué es la lamparita, hermano? Porque cualquiera puede decir, ¿será que tenía Dios una antorcha ahí encendida? No está hablando de eso. Había un remanente que se mantenía fiel al Señor. Sí, ese remanente es la lamparita del Señor. Y siempre, en todos los tiempos, en Israel como en Judá, siempre hubo un remanente que siempre era fiel al Señor. Siempre. Y por eso Dios, por esa lamparita encendida, siempre tenía misericordia. Siempre. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, el tiempo se nos acabó. Después vamos a estudiar a Ocosías, rey de Judá, y vamos a ver algunos otros hechos en
en los capítulos siguientes. Faltan unos versículos pocos. El que me sigue después, en el próximo miércoles, Dios nos permite, vamos a ver la actitud de este rey Ocosías, rey de Judá también. Porque acuérdense, hemos dejado ahora a Israel. Hoy vamos a seguir con los reyes de